Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Cualidad Humana. Hoy vamos a tratar una película, otra de tantas. Tenemos bastantes podcasts sobre películas. La delgada línea roja, hicimos uno y algún otro más que se me olvida. Puede ser por ahí, José. Pero bueno, Sí, no me acuerdo de cuál. Una que iba también de un expreso que se hacía sí. pasar por sacerdote, no me acuerdo del nombre. Corpus Christi. Corpus Christi, exacto. Y también la de Vida y Muerte en un almacén. O sea que tenéis con varios podcasts sobre cine y bueno, cualidad humana y analizando películas por si os gusta ese estilo. Os invitamos a verlos. Y en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre la película La Zona de Interés, ¿vale? Una película emitida en cines, estrenada en 2023, dirigida por Jonathan Glazer. Es una película, bueno, pues bastante inquietante porque básicamente habla del holocausto nazi. Y de hecho está basada en la novela de Martin Amis sobre todo esto, ¿no? Y básicamente la película yo creo que se diferencia de otras, de las que hablan del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, porque no tiene una narrativa tradicional sobre ello, no habla sobre la guerra, o sobre un soldado, o sobre, yo que sé, alguien que intenta sobrevivir en el campo de concentración, sino que intenta mostrar, pues bueno, todo aquel horror, ¿no? Pero no de una manera explícita, o por lo menos de una manera diferente, ¿no? Y bueno, básicamente, y ahora luego os contaremos por qué no, pero bueno, básicamente la historia sigue la vida cotidiana, del día a día, de Rudolf Höss, no sé si lo pronuncia así, ¿vale? Es en alemán, con diéresis en la O y dos S, que fue un comandante del campo fue el comandante del campo de concentración de Auschwitz, uno de los que hubieron, y de su familia, ¿no? De cómo viven en los muros colindantes al campo de concentración, ahí al lado del río, al lado de una campiña que hay, con una casa, un chalet muy grande, bastante grande, con sirvientes judíos que están ahí un poco, pues, evidentemente, obligados, ¿no?, a trabajar para ellos como esclavos. Y luego, justo detrás, o sea, creo que hace muro con Auschwitz, la casa, está ya el campo de concentración, del campo de exterminio. Y bueno, pues imaginaros, ¿no? De hecho, la película gira mucho, o utiliza mucho el sonido, ¿no? Para alertar de lo que está ocurriendo, ¿no? Esa gente está ahí como tal cual, como si no pasa nada, como Pedro por su casa, y luego están hablando en conversaciones y tal, y escuchas, ¿no?, el sonido de las cámaras de gas, de las chimeneas, o incluso de los gritos cuando hay alguna revuelta dentro de Auschwitz, los disparos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, básicamente la película, pues bueno, retrata cómo llevan estas personas, ¿no?, esta familia de nazis, una vida aparentemente normal, paseos, celebraciones, cuidado del hogar incluso, mientras al otro lado del muro se comete, pues bueno, uno de los mayores genocidios de la historia, ¿no? Entonces, el horror aquí no se ve directamente, que es lo que llama la atención de la película, pero sí que se percibe de fondo, ¿no? Un humo constante en el cielo, disparos lejanos, gritos, ladridos de perros y el silencio incómodo con el que la familia Hoss convive en una normalización absoluta del crimen masivo, básicamente, ¿no? Y bueno, sin más, ¿no? Sin más. Os cuento ya para acabar cómo acabó todo el tema de Rudolf Höss, ¿no? A nivel verídico. Y ya te paso a comentar, o te dejo a que comentes, José, lo que te ha parecido la película y vamos hablando un poquito, ¿no? Básicamente, ¿no? Tras la caída del Tercer Reich, Rudolf Höss fue capturado por las fuerzas aliadas en 1946, fue juzgado en el Tribunal de Crímenes de Guerra en Nuremberg y posteriormente entregado a las autoridades polacas. Fue condenado a muerte y ejecutado en 1947, precisamente en Auschwitz, cerca del crematorio donde miles fueron asesinados bajo su supervisión. Antes de su ejecución escribió unas memorias en prisión donde describía con frialdad su rol en el Holocausto. Entonces, claro, pues básicamente para que veáis a quién pues, os intenta explicar un poco la película, ¿no? La verdad que es inquietante la película porque bueno, muestra la frialdad de esta gente, no haya tanto en el campo de concentración, que aquí entendemos que, bueno, pueden seguir órdenes, están en un entorno autoritario, donde son todos militares los que hay, no es que estamos hablando ya de gente que no es militar, que son la mujer, las hijas, no sé qué, tal, y bueno, están ahí un poco los amigos que van a visitarlos, bueno,
es espeluznante en ese sentido. Y nada, te dejo comentar, José, y ya si eso luego ya os empiezo a comentar algunas cosas que tengo preparadas. Vale. Mira, yo quería hablar precisamente de algo que me impactó de la película, y es lo que has descrito todo del sonido, ¿no? Y me pareció interesante que aunque no se viese todo el horror de lo que supone un campo de exterminio, un campo de concentración, sí que los sonidos, sobre todo los de los disparos, los de las cámaras de gas no lo escuchaba tanto, pero sí que hubo un momento que incluso yo mismo me pregunté, ostras, ¿están durante toda la película haciendo disparos y simplemente en algunas escenas es cuando me doy cuenta de que están disparando? O sea, hasta el sentido de hasta qué punto estás normalizando, interiorizando este vivir continuo con los disparos, ¿no? Porque si me paro a contar te diría, pues mira, lo escuché como 3 o 4 veces los disparos, pero es como, ostras, se escucharon muchos más durante toda la película y simplemente mi cerebro interiorizó esa forma de vivir, que supongo que es lo que esta familia de nazis acababa haciendo también, ¿no? En el fondo es como hasta cuántos disparos esta familia se tuvo que dar cuenta, ¿no? O normalizar todo esto, incluso escenas, sobre todo por la noche, cuando están los campos, los crematorios encendidos, que está la familia y lo que hace es, uy, están quemando gente, tiro la cortina o cierro la ventana, para no verlo en ese sentido, ¿no? Pero me sorprendió bastante, sobre todo me hice esta pregunta de, ostras, ¿cuántos disparos se han hecho que no he escuchado? Y no sé si era algo hecho a expresas, por lo que explicas parece que sí, algo hecho expresamente por el director, de que incluso te llega a cuestionar que tú mismo en la película estás interiorizando ese horror que se estaba produciendo, ¿no? Y en el fondo esto me lleva a la cuestión que también lo trabaja muy bien la película, que es la deshumanización, ¿no? Del otro a partir de las figuras de las mujeres judías como sirvientas de la dama de casa, de casa que las mujeres no judías, las mujeres arias en ese aspecto, es que las ignoran completamente. Como pasa por tu lado, es que ni hola, ni qué tal, ni nada, nada. Es como no te digo nada, como si no estuvieras, como si un fantasma viene y me pone el vaso encima de la mesa y luego se va. No sé hasta qué punto un pensamiento totalitario, un pensamiento exclusivista, excluyente, te lleva incluso a deshumanizar al otro de tal manera que ignoras su propia presencia en tu zona, en tu sitio, y que lleva pues al deseo de incluso exterminarlo porque no lo quieres ni ver, porque no lo soportas, por temas de que sean de otra cultura, que sean de otra religión, que sean de una manera diferente de pensar o que no correspondan a los cánones que tú consideras que tendría que ser una persona, ¿no? Entonces, son como dos aspectos que me llamaron bastante la atención de la película y sobre todo lo que tú decías, ¿no? Este silencio incómodo y cómo transcurren las conversaciones de la película, ¿no? Que es como van hablando y es como se escuchan los disparos, se escuchan los ruidos, se escucha el horror y la gente está hablando pero como en una tensión de no te quiero preguntar por lo que está pasando al otro lado del muro, pero vamos a seguir con nuestra vida de personas felices como si no pasara nada. Incluso llega el momento en el que la familia se tiene que romper porque se tienen que ir y la mujer es como, no, no, yo aquí he construido mi vida. Como prefieres quedarte aquí al lado del horror antes que irte a vivir en otro sitio. Sí, yo creo que aquí la película entronca un poco entronca creo que criticándolo, ¿no? Dando una visión diferente, ¿no? O sea, para quien no lo sepa, hay digamos, un postulado, una teoría, ¿no? O una argumentación, ¿no? Que intenta explicar desde la ciencia social o desde la filosofía todo este tema, ¿no? De la banalidad del mal, ¿no? Esa justificación básicamente o esa comprensión más bien de por qué había gente o habían oficiales nazis como es el protagonista de la película, ¿no? El Rudolf Host que, bueno, siguiendo órdenes dentro de una racionalidad instrumental, ¿no? Que era básicamente exterminar a la población judía en Alemania y en otros países, ¿no? En Polonia, por ejemplo, donde están ellos, pero también no solo a ellos, sino disidentes políticos, homosexuales, personas con diversidad funcional, en fin, todo lo que entraba ahí, ¿no? Dentro de ese chivo expiatorio de los nazis. Pero lo hacían porque, bueno, habían estado como sumergidos dentro de una maquinaria autónoma, social, que, bueno, tenía como unas agencias de acción superiores a ellos y básicamente
como no tenían un pensamiento crítico elaborado o por pura supervivencia, pues acataban las órdenes, ¿no? Y yo creo que esta película entronca con otra cosa, y es que en realidad hay que entender que cuando un proyecto supremacista se consolida dentro de un espacio, los cánones o digamos, los parámetros morales que ellos tienen no son los parámetros morales con los que nosotros nos movemos. Ya podríamos hablar de sociedades democráticas, entre comillas, pacíficas, ¿vale? No voy a entrar en más, voy a dejarlo ahí, ¿vale? Entonces, yo creo que también tenemos que tener en cuenta qué es lo que quiere decir el director, y lo que estoy muy de acuerdo es que mucha gente de la que participaba en esto lo hacía porque creía que era justo hacerlo, ¿vale? O sea, no lo hacía porque estaba absorbido por una maquinaria que se le había lavado el cerebro. No, o sea, ellos en su manera de pensar, supremacista, etcétera, lo que estaban haciendo era lo que había que hacer. Moralmente era el deber, lo que tendrían que cumplir, pero no porque era algo que le estaban mandando las fuerzas del partido y era superior a ellos y ellos no tenían acción, sino porque lo veían bien. Porque lo veían bien, porque tienen un pensamiento racista, supremacista y porque, lo que tú has dicho, han deshumanizado a la gente que está dentro, no la ven como personas. Deshumanizar es no ver como una persona a una persona, obviamente, ¿no? Entonces creo que con esto, o sea, con todo el tema del sonido y de estar ahí aguantando, ¿no? En el muro, se ve muy bien esto, en plan de, bueno, aquí estamos hablando de la banalidad del mal, pero no porque sean irreflexivos o porque estén cumpliendo órdenes, sino porque las otras personas no las ven como personas, les dan igual, ¿no? Entonces es algo como cotidiano, normal, se ve normalizado, se ve cotidiano, pero por eso, ¿no? Por eso, cuando nosotros nos enfrentamos actualmente, que hay muchísimos por desgracia, discursos de odio, etcétera, etcétera, cuando el político de turno de extrema derecha, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Trump, reprime a cierto colectivo, el que sea, dentro de su discurso, pues el colectivo LGTBI, inmigrantes latinoamericanos o musulmanes, etcétera, y pues los arresta, los reprime en una manifestación y les causa dolor, no los detienen, les pega a la policía y tal. Él no está pensando en ellos a nivel moral o, digámoslo, empático, ¿no? Entonces es un poco lo mismo. Yo creo que la película parte un poco también de eso, de criticar ese concepto de la banalidad del mal de Hannah Arendt, ¿no? De un poco de, bueno, ¿hasta qué punto, no? ¿Hasta qué punto esto es válido? Yo creo que está bastante acertado, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, la cuestión que es como un paso más allá, ¿no? O sea, todo lo que es la película, todo lo que fue el movimiento nazi, etcétera, estaba basado en un racismo biológico, ¿no? En el racismo de la pura raza, esto es lo guay, y nosotros que somos arios, pues somos los perfectos, vosotros que no sois y no cumplís con nuestra ideología, nuestro pensamiento, nuestra estética racial, pues estáis fuera, ¿no? Pero lo que nos encontramos hoy también es más este racismo cultural, ¿no? Que es como, incluso la extrema derecha es como, no, si yo no tengo problemas con la inmigración, lo que tengo problemas es que no se integran a mi cultura, ¿no? Entonces es como, ya te repudio porque tú vienes aquí a delinquir, a hacer el mal, eres la persona que viene a dañar los valores en los cuales pues la democracia o la socialdemocracia o la democracia liberal pues está fundando, se ha fundado, y como tus valores son disruptivos con mi orden moral establecido, pues no es que seas de un origen étnico diferente, es que tu cultura es la que no me gusta porque no se adapta a mis cánones, ¿no? Entonces encontramos aquí que no hay la deshumanización, que la hay, pero no tan radical como la hubo por parte del partido nazi, sino ya una deshumanización basada en la cultura. Tú no eres humano porque tus valores culturales no se corresponden a lo que significaría una buena humanidad. Y llevándolo a todo lo que comentabas tú claro, es que los nazis o las personas que participaron del movimiento nazi no es que fueran instrumentalizados y no fueran racionales y y fueran comidos y lavados el cerebro, etcétera, sino que aquí hay que entender también la construcción de narrativas. O sea, Mein Kampf, en el fondo, es una narrativa axiológica que otorga un valor que está apelando directamente al sentimiento patrio, ¿no? O sea, nosotros como alemanes, nosotros que hemos sufrido y perdido y vejados a través de la derrota de la Primera Guerra Mundial, nos tenemos que reformar, nos tenemos que hacer fuertes, etcétera, etcétera. Entonces sí que nos encontramos aquí, por ejemplo, en el conflicto Israel-Palestina, básicamente, que no se está apelando a un racismo biológico, sino que es una cosa culturalmente. O
Es como vosotros, que sois el enemigo, que sois los asesinos, que sois los terroristas, porque vuestra religión os está diciendo que tenéis que asesinar y matar, ¿no? Que es a lo que os movéis, pues como por culpa de 2 o 3 que la han liado pardísima, en este caso, ahora no me saldrá el grupo Hamas, ¿no? Pues vamos a reventar y a destrozar todo lo que Palestina representa. Pero simplemente es porque sois de una cultura diferente o vuestros valores basados en una cultura islámica no se corresponden con los valores que yo considero que tienen que ser. Vosotros estáis atentando contra la libertad, vosotros estáis atentando contra la democracia porque partís de unos valores que son antidemocráticos, ¿no? Entonces nos encontramos aquí una justificación del mal y del genocidio simplemente por una idea de racismo cultural, apelando a un patriotismo, apelando a un sentimiento cultural que se considera mejor que cualquier otro que pueda haber en la misma zona hasta llevarlo al exterminio. Sí, bueno, aquí te voy a comentar bastantes cosas de lo que has dicho. Tira. Para empezar, o sea, yo creo que el ejemplo de Palestina tiene como similitudes y diferencias como muy drásticas también. Las similitudes son, evidentemente, el grado de deshumanización, ¿no? A nivel más puro, ¿no? El elemento sociológico de deshumanizar a un colectivo. De hecho, la película está muy bien tirada en los años que está tirada, porque ya estaba ocurriendo, ¿no? El genocidio en Palestina en 2023. Y te narra eso, básicamente, ¿no? Los israelíes son conscientes de lo que están haciendo y les parece bien. Les parece bien. De hecho, cuando hice un artículo para el Descubierto, el Centro de Estudios sobre desinformación, odio, etcétera, ¿no? Al Descubierto, me di cuenta, ¿no? Metiéndome en grupos de Telegram, ¿no? De prosionistas, etcétera, que se mofaban de los vídeos, vídeos evidentemente violentos y, en fin, ya toda la gente que haya estado en redes lo sabrá, ¿no? Los vídeos que hay por ahí sobre, bueno, los cuerpos de los palestinos y palestinas siendo bombardeados o vete a saber, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Y eso por un lado, ¿no? O sea, ese elemento de deshumanización ocurre igual. De hecho, lo podemos ver mejor ahora que antes, porque encima tenemos las redes sociales y vemos los comportamientos de estas personas, sionistas o prosionistas, que incluso se burlan de... lo justifican porque les parece bien, o incluso se burlan de ellos. Ya no es que se burlan para mí no tiene importancia, para mí es como una broma. O sea, bueno, para mí no es una persona, entonces yo me río de que ha sido torturado, herido o asesinado, ¿no? Eso por un lado. Sí que es cierto que, y digo el otro matiz, ¿no? Que hay muchas diferencias a nivel sociológico histórico de lo que está pasando en Alemania o lo que pasó en Alemania y lo que pasa en Israel, en este caso en Palestina, ¿no? Porque en Alemania es un estado también, ¿no? Lo que surge, ¿no? Como tú dices, ¿no? Desde el racismo biológico que intenta expandirse, obviamente, a otros países, pero la represión interna fue muy fuerte, ¿no? De las propias comunidades, la judía y otras tantas, ¿no? Dentro del estado alemán, que fueron usadas como chivos expiatorios. Pero el proyecto, digamos, sionista y el Estado de Israel está como más ligado al imperialismo occidental y a sus proyectos de expansión y de sometimiento de Oriente Medio y en general de las zonas del subglobal, ¿no? Entonces, por eso aquí vemos como actores que en principio en las narrativas pro derechos humanos, por ejemplo en el cine de Hollywood, ¿no? Estados Unidos, la Unión Europea, tal, siempre han sido como postulados como héroes, ¿no? Y como baluartes de la civilización. Y aquí vemos, obviamente, que ese relato, pues es un relato de Hollywood, eso. Pero aparte no apoyan, ¿no? Financian y apoyan, incluso moralmente en muchos casos, lo que está ocurriendo. Entonces, y también por matizar, ¿no? Cuando has comentado que, porque hay que entenderlo yo creo de otra manera. Cuando has comentado de que todo se inicia o de que se justifica lo que los israelíes es cierto que lo están haciendo, justifican todo desde el 7 de octubre, ¿no? Desde que Hamas ataca a Israel, etcétera, pero tenemos que entender que esto, o sea, están en un régimen de apartheid desde el 47, ¿no? Desde la Sí, Nakba sí, y todo es esto, ¿no? todo una historia muy Entonces larga. ya digo que es como mucho más complejo y aquí ya no entramos en una deshumanización tanto religiosa o
o moral, sino una deshumanización que detrás tiene una instrumentalización muy clara, ¿no? Que es una instrumentalización capitalista, ¿no? Es decir, esa zona es una zona perfecta, ¿no? Palestina es una zona idónea para extraer plusvalía, para asentar un etnoestado fuertemente militarizado como es el de Israel, consolidarlo como una avanzadilla de Occidente dentro de un punto caliente como es Oriente Medio y de hacer ahí un poco de dique de contención. De hecho, y ya con esto acabo y te dejo, ¿no? Un poco comentar, pero hay un investigador filósofo que se llama Alberto Toscano, que él argumenta que en realidad todo lo que vemos actualmente disfrazado de racismo cultural o lo que está ocurriendo en Palestina proviene de los miedos que se construyen en el racismo biológico. Porque al fin y al cabo todo ese miedo de la sustitución étnica, de la sustitución cultural, viene al cuento de que la población blanca supremacista, ¿no? Se ve como una especie de minoría que puede ser sustituida, tienen un miedo tremendo a la pérdida de su identidad, ¿no? De esa identidad racial y racista, ¿no? Donde el mestizaje para ellos es algo como tal. Y entonces la excusa y también la avanzadilla a todo esto, a mantener el mundo civilizado, es a su vez la excusa y la razón de mantener la propia raza blanca, ¿no? Entonces aquí se juntan como muchos factores, tampoco quiero enrollarme mucho más, pero para que veamos, ¿no? De que muchas veces la moral está justificada, evidentemente, o justifica todos unos proyectos, ¿no? Militares, capitalistas y geopolíticos que van mucho más allá, ¿no? De hecho, por eso es importante, como hacemos en este podcast, ¿no? Entender un poco hacia dónde van, ¿no? En los postulados morales. Sí, no, muy interesante todo lo que has comentado y simplemente me hace gracia, bueno, me hace gracia, no es que sea un chiste, pero cuando hablas o has mencionado, porque esta es una discusión que he tenido con mucha gente, también discusión no aferrada, pero sí en plan, ¿qué me quieres contar con esto? ¿No? Que es como, no, es que nosotros somos el mundo civilizado, los otros son incívicos, que en el fondo esto también viene de los romanos, ¿no? El bárbaro es el incivilizado, nosotros tenemos que ir a llevarles nuestra cultura, tenemos que civilizarlos, tienen que ser como nosotros somos, ¿no? Entonces esta idea siempre me ha hecho mucha gracia de, no, nosotros somos el mundo civilizado versus el mundo incivilizado, y es como, bueno, ¿qué entiendes tú por civilización y civilizarte, no? O sea, si civilizarte es crear un sistema jerárquico de desigualdades donde hay gente que tiene que vender su fuerza de trabajo para poder sobrevivir en un mundo en el que cada vez es más difícil, pues yo no sé si lo llamaría civilización a eso tampoco, ¿no? Entonces, en ese sentido de los valores. Y que es que en el fondo es el mismo discurso que tiene sobre todo muchos de los gobiernos americanos de, uy, hay que llevar la libertad a los países, ¿no? Bueno, te estás llevando, exteriorizando, colonizando tu idea de libertad. O sea, no te has preguntado qué idea de libertad tienen los demás, ¿no? Pero claro, al ser conceptos que en el fondo no hay una libertad, sino que la libertad la tenemos que construir y definir, pues es cuando nos encontramos con esta discusión y estos choques, en el fondo que son choques de civilizaciones, que muchas veces lo que te acaba diciendo, sobre todo a la derecha y la extrema derecha, es que lo que estamos aquí enfrentándonos es a el choque cultural y civilizatorio entre una civilización que defiende los valores democráticos de Occidente versus los de Oriente, ¿no? Que entonces lo que están haciendo también es reducir todo lo que es el pensamiento oriental a lo que es el Golfo Pérsico, por llamarlo de alguna manera. Es como estás reduciendo todo un espacio enorme de pensamiento que es las civilizaciones orientales a un grupo concreto del sur global y de la península de Arabia, que es el pensamiento islámico, que es como, uy, cuidado, que van a venir aquí y van a destrozarlo todo, porque hay grupos radicales, obviamente, como hay en todos lados, que sí, que se han encargado de eso, pero no hay que olvidar que gracias a los árabes y la cultura islámica, pues el mundo occidental también se ha desarrollado un montón. Y luego has dicho otra cosa que también me parece muy interesante, que se puede relacionar mucho con Fisher o se puede relacionar también con Baudrillard, etcétera, y va relacionado con el sonido de la película, que en el fondo tú decías, bueno, ahora podemos ver todo lo que está pasando por las redes sociales, ¿no? Vale, pero esto poderlo ver por las redes sociales, en el fondo, también es una naturalización, una interiorización del horror,
¿no? Entonces, también deja de nosotros y muchas más personas, porque sí que tenemos esta sensibilidad de decir, "Hostia, es que es un pueblo, son humanos, nos los estamos cargando, os los estáis cargando, o sea, estáis exterminando a un pueblo entero". Pero hay gente que también es como, bueno, ya lo he visto tanto que es que no me produce ningún efecto, ¿no? O sea, ya he visto, ya por las noticias, o sea, se está retransmitiendo casi en directo la masacre y el genocidio, y hay mucha gente que tampoco ya está como un, bueno, pues ya lo he visto, ¿sabes? O sea, ya sé lo que está pasando, que me vienes a contar si lo veo cada día por la tele, y en el fondo es, vale, te puede impactar o no te puede impactar, pero en el fondo se está retransmitiendo tanto que estás acabando interiorizando ese dolor, ese sufrimiento, que al final lleva a lo que hablábamos de la película, ¿no? A convivir con ese horror de una manera tan interiorizada que es cuando se produce realmente el desastre, porque cuando tú interiorizas ese horror retransmitido 24/7 por redes sociales o por la televisión, lo acabas metiendo en tu cotidianidad y es como, pues ya convivo con esto, ya sé que hace un puñado de tiempo, que esto también pasó, por ejemplo, cuando empezó la guerra de Ucrania, ¿no? Que mucha gente, sobre todo sectores masculinos, heteropatriarcales, heteronormativos y tal, salían fotos de chicas ucranianas por redes sociales y era todo el mundo, veniros para aquí, porque se estaba hipersexualizando el cuerpo de la mujer ucraniana, etcétera, como la belleza del este, rubias, ojos azules, no sé qué. Entonces era como un, vale, pues veniros para aquí. Y el fondo es una deshumanización, una hipersexualización en el terreno del campo del cuerpo de la mujer y es una forma de interiorizar el horror, sacándole rendimiento económico y explotación, en este caso de la sexualidad y del género, y aparte es una interiorización del horror en la vida cotidiana a un nivel que ya deja de preocuparte, a no ser que tengas una cierta ética, una cierta moral, una cierta cualidad humana, que digas, es que aunque lo esté viendo cada día, llega un momento en el que algo hay que hacer para parar todo esto, ni que sea pues hablarlo y expresarlo. Sí, no, lo que has comentado es muy interesante. De hecho, es que entronca, yo creo, con la película, ¿no? En el sentido de cómo puede haber gente, no solo que lo ignore, sino de que sea totalmente consciente a nivel visual de ello, o sea, que lo está viendo, lo está escuchando, ¿vale? Y aún así le parezca bien, o porque si lo ignoras es porque te parece bien o te da igual, ¿no? Entonces yo creo que aquí sí que, o sea, tenemos que entender un poco, ¿no? Tú lo que comentas a veces, ¿no? Todas esas estructuras narrativas un poco que nos componen a nivel sociológico, ¿no? Y no olvidemos que en Europa, por ejemplo, evidentemente hay un gran porcentaje de la población y hay muchos movimientos pro-palestinos en Occidente, sobre todo, por ejemplo, lo hemos visto, ¿no? Lanzados desde las universidades, por ejemplo, con las acampadas, etcétera, que están muy concienciados de lo que está ocurriendo, obviamente, ¿no? No, eso está claro. Pero hay una gran parte de la población que está como apática, incluso que le parece bien y lo justifica. Y claro, no debemos olvidar que España, por ejemplo, pero también Europa, tiene arraigado una narrativa profundamente islamófoba, ¿no? Del islamista o de la persona que procesa el islam o el musulmán como una otra edad, como el enemigo histórico, etcétera, etcétera, ¿no? Y además se ha ido cultivando, sobre todo desde 2001, ¿no? Desde el atentado a las Torres Gemelas y toda esa guerra contra el terrorismo que empieza en Estados Unidos, ¿no? Que empieza a invadir para los países de Oriente Medio y literalmente arrasándolos, ¿no? En fin. Entonces, estamos en ese contexto. Entonces, cuando nos sorprendemos con esa frialdad de cómo nos relacionamos con las imágenes de las redes sociales, o sea, evidentemente hay ahí una connotación de desafección política, de despolitización, de falta de pensamiento crítico, de gente que le da igual, ¿no? Pero también está lo otro, creo. O sea, lo otro para mí es un factor fundamental. Es un factor fundamental. Porque estoy seguro de que si eso pasara, de hecho con Ucrania se ha visto, si eso pasa en un sitio donde nosotros nos vemos más interpelados con las identidades de esas personas que están siendo asesinadas en una guerra tal, o en este caso en Ucrania es una guerra, claro, no es un genocidio, que es aún, o sea, es muy grave evidentemente lo que se ve, pero que lo otro es que ya es más, lo otro es lo máximo, ¿no? Entonces, se ve, por ejemplo, es más fácil a nivel institucional, ¿no? A generar políticas, generar el flujo de refugiados, coger gente, etcétera, ¿no? Por ejemplo. Y claro, todo eso está como muy tildado a esos, no sé si llamarlo valores, porque son más estereotipos culturales y raciales, ¿no? Pero claro, al final te llevan a eso, a categorizar quién es una persona de primera, de segunda, de tercera, o quién ni siquiera es una persona, o directamente es una persona, pero es un enemigo, ¿no? Entonces eso es bastante como
alarmante, ¿no? Entonces y además lo que tú dices, ¿no? También lo has comentado antes, eso entronca muchas veces con el discurso de la extrema derecha, del racismo cultural de, bueno, es que yo lo que quiero es que vengan aquí, que trabajen y que se adapten a mis costumbres y cultura, etcétera, etcétera, ¿no? De una manera así como muy simplista, ¿no? En esa interacción que se da, ¿no? Entre culturas. Y claro, es complicado hacerlo, ¿no? Voy a dejarlo así porque es un tema mucho más complejo, ¿no? Pero imagínate lo complicado que es hacer eso cuando vienes a un país, estás sometido a un estigma tremendo a nivel racista y además toda la estructura económica y social repercute en ese estigma donde los peores trabajos, eres apartado en un barrio sin servicios, sin socialización, sin espacios comunitarios con otras partes de la ciudad, ¿no? Los guetos, por ejemplo, donde dentro de esos espacios, como la economía es muy insuficiente, se introducen, pues bueno, digamos, conductas entre comillas, ¿no? Desde ese funcionalismo conservador que dirían desviadas, donde entra el tráfico de drogas, entra tal, la criminalidad, que es muy relativo, ¿no? Porque luego vemos los índices de criminalidad y ni mucho menos han aumentado, ¿eh? A nivel de la última década en España, aunque vemos el relato ahora como si viviéramos Sí, en el sí. auténtico oeste, pues es mentira, ¿vale? Entonces, bueno, aquí vemos como muchas aristas, ¿no? Y ya por acabar, ¿no? Con lo que has comentado, ¿no? También comentar que, o sea, es cierto que vivimos en una época, en este sentido, como muy deshumanizadora, pero porque detrás hay una funcionalidad muy clara, ¿no? Cuando tú has comentado antes de que Occidente habla, ¿no? De civilizar y democratizar otras zonas, lo que está hablando en realidad, o sea, ese es el discurso moral que justifica luego la invasión o la violencia frente a otros territorios, porque el objetivo principal de esto es mantener la soberanía y la la hegemonía económica, ¿no? De los países occidentales, en este caso, que son el centro del capitalismo actualmente, ¿no? Entonces, para eso hay que tener territorios sometidos. Y esos territorios sometidos son catalogados como bárbaros, como tal, ¿no? Pero evidentemente eso es la justificación, quiero decir, en esos territorios se ejerce violencia directa, ¿no? Con guerras directas o indirectas. Entonces yo creo que también eso es importante tenerlo en cuenta. Sí, sí, totalmente. Lo que último que estabas diciendo me ha recordado a Martorell Campos, que aunque su libro de la cara B es contra las distopías, la cara B de un género de masas, no es un libro de filosofía política, de llamarlo de alguna manera, sí que tiene una cosa que en el fondo es lo que está pasando a día de hoy, que es lo que estás tú comentando, en este miedo de que van a venir y nos van a quitar y en el fondo la sustitución, etcétera, que se basa en dos conceptos que considero muy interesantes, que menciona que uno es la política del miedo, que en el fondo es vamos a fomentar el miedo al extranjero, a la otredad, al de fuera, al que tiene unos valores diferentes, porque así voy a reafirmar mi concepción cultural, étnica o lo que queramos. Y por el otro lado, habla del activismo reactivo, ¿no? Que también es un poco lo que Grafton Tanner habla cuando menciona el día de la mercantilización de la nostalgia a través de las redes sociales que hace la extrema derecha por esos futuros o esos pasados perdidos históricos que nunca han tenido, ¿no? Entonces nos encontramos que frente a cualquier posicionamiento de defensa de la integración del otro en tu cultura, etcétera, etcétera, se produce este activismo reactivo de culpabilizarte, de acusarte, todo entra dentro de la cultura woke, ¿no? Si defiendes al extranjero, al migrante que viene aquí con unas condiciones súper chungas de vida a buscarse la vida directamente y tú lo defiendes, pues cuidado contigo también, a ver si tú vas a ser de los otros y, uy, estás fomentando la islamización de mi cultura porque tú estás a favor de que aquí pues vengan más y más y no tienes presente todos los problemas que esto trae y por lo tanto cuidado que te van a venir y te van a ocupar la casa, ¿no? O sea, es que en el fondo todo acaba dentro de estos discursos que funcionan así. Y luego has comentado algo que lo has hecho muy al principio y no recuerdo muy bien, pero que apelaba directamente a esta idea también del racismo étnico, pero es que no me acuerdo qué has dicho. Me lo quería apuntar, pero se me ha pasado, pero apuntabas a algo también en este sentido. Sí, cuando decías que la guerra de Ucrania pues se apelaba mucho más a la facilidad de los flujos de migración, de los corredores humanitarios,
etcétera. Y esto muchas veces tú lo preguntas, ¿por qué dejamos entrar, no se me malinterprete, dejamos entrar a ucranianos aquí a Europa a mansalva sin problema, pero a los gazatíes o a personas del mundo árabe o cultura islámica les ponemos mil problemas, ¿no? Y mucha gente decía, porque son de los nuestros. Claro, son de los nuestros porque son blancos, rubios, morenos, son cristianos o católicos, ortodoxos, tienen una cierta cultura parecida a la nuestra, entonces no hay ningún problema, ¿no? Entonces es este racismo cultural y este racismo étnico versus a, uy, tu cultura es diferente, tu color de piel es diferente, voy a tener cuidado contigo, porque claro, cuando viene el futbolista de Qatar que tiene pasta, pues, uy, tranquilo, este no me da ningún problema, como está forrado, ¿no? Pero claro, cuando en el fondo este es un poco de aporofobia, ¿no? O sea, ya no es simplemente el desprecio a una cultura o a una forma de pensar diferente, sino es como eres pobre y eres de otra cultura, pues no vengas aquí a fastidiarme a mí. Que claro, luego todo el tema de trabajo en estos ámbitos también, de la interculturalidad, ¿no? También es diferente, porque lo que se fomenta muchas veces es la multiculturalidad, de en un mismo territorio diferentes culturas. Entonces no hay problemas y no hay problemas, porque es como mientras tú respetes mi cultura, yo respeto la tuya, porque yo voy a mantener la mía. Claro, cuando tú entras en un proceso de interculturalidad, lo que buscas es desdibujar las culturas, desdibujar las identidades. Entonces es como, vale, tú ven a mi cultura y adáptate a lo mío, es decir, ven a mi cultura, desdibuja la tuya, pero adáptate a la mía. Pero yo no voy a hacer ningún esfuerzo por desdibujar mi cultura o por dejar que ésta se difumine y se elimine y se construya una cultura diferente basada pues, en lo que tú me puedes aportar de la tuya y lo que yo puedo aportar de la mía, eliminando aspectos identitarios fuertes, ¿no? Que esto es un poco lo que Berardi habla cuando habla del deseo nómada, de la forma de la posidentidad. En el fondo es, vale, somos capaces de dejar de aferrarnos a nuestras identidades de tal manera que sean las constitutivas de nuestra forma de ser para poder construir otras. Si no somos capaces de hacer esto, la interculturalidad tampoco funcionará, ¿no? Entonces es como aquí sí que hay que hacer un doble juego, pero siempre diremos, no, es que son ellos los que se tienen que adaptar. Vale, ellos se tienen que adaptar, pero tú te tienes que desadaptar a lo tuyo. O sea, no puedes esperar que el que venga de fuera lo borre todo y tú sigas en lo tuyo encerrado sin hacer ni promoverte a ti mismo, ni exigirte a ti mismo un cambio, ¿no? O sea, si tú quieres que el otro cambie, pues cambia tú también. No exijas simplemente que el otro cambie y tú te quedes igual. Porque si no, lo que estás haciendo es estás haciendo que las otras culturas asimilen la tuya, como tomando la tuya como hegemónica, como la única válida, como la que tiene todos estos valores detrás, buenos y positivos. Sí, o sea, has comentado cosas muy interesantes. Yo creo que para coger el hilo de lo que has comentado, ¿no? Que has dicho, ¿no? El racismo está ligado muchas veces a la porofobia, ¿no? Porque, claro, cuando el inmigrante rico, aunque sea musulmán, se hace la vista gorda o ni siquiera se plantea, ¿no? Una identidad que debe ser, o sea, que es peligrosa, ¿no? Que tiene una connotación negativa en cuanto a amenaza. Yo creo que va por ese camino, ¿no? No podemos olvidar que uno de, sino principal para mí, desde donde yo lo entiendo, ¿no? Entender cómo funciona toda esta instrumentalización y todos estos procesos racistas es la clase social, ¿no? O sea, y los intereses económicos a gran escala entre los estados capitalistas también. Entonces, eso está bastante claro, ¿no? Además, los ucranianos que vienen aquí, de hecho, suelen ser, no todos, obviamente, ¿no? Pero el gran flujo de gente que ha venido, pues, sobre todo, al inicio, ¿no? del conflicto con Rusia, era gente que tenía bastante solvencia económica y podía venirse aquí, pues bueno, en avión, en coche, tal como fuera, ¿no? Y claro, eso también facilita la integración, entre comillas, ¿no? Porque no estás, digamos, fuera de el ámbito Las lógicas capitalistas. claro, eso es, del consumo y del trabajo. Entonces, como no estás fuera de eso, y además tu identidad fenotípica, ¿no? Los rasgos que tienes, tampoco te van a impedir, en principio, pues estar, porque no vas a tener el estigma de, bueno, es que este es musulmán o este no sé qué, entonces no lo voy a contratar, pues puedes adaptarte, ¿no? Mejor. Eso por un lado. Y luego con el tema del multiculturalismo, tú aquí trabajas en diálogo interreligioso, sabes más que yo, ¿no? Pero sí que veo que, o sea, aquí obviamente cuando vemos las problemáticas que se presentan siempre a nivel de comunidades interreligiosas, son comunidades, la gran mayoría, de clase trabajadora.
¿no? Que viven en barrios que se han vuelto más heterogéneos a nivel de identidad religiosa o cultural, y esto a veces genera problemáticas, pero esas problemáticas no son de la interacción muchas veces de esas dos culturas, sino son problemáticas estructurales, económicas, de precariedad de los barrios, que además se acentúan luego, o bueno, se acentúan, o se cristalizan o cogen la forma de un conflicto entre grupos diferenciados dentro de un mismo territorio, dentro de un barrio, dentro de una ciudad, cuando no es tan así, ¿no? Cuando en realidad son por las problemáticas precarias que ahora afectan, ¿no?, a diferentes identidades, y eso genera evidentemente fricciones y miedos e inseguridades, porque además está esa otredad cultural, ¿no? Cuando hablas de, como dice Berardi, ¿no?, de apelar al deseo nómade y tal, ¿no?, de apelar a lo común, ¿no? Está clarísimo que la conciencia de clase aquí es fundamental, ¿no? En plan de, bueno, la persona, tu vecino de tu barrio que tiene un trabajo igual que el tuyo, incluso más precario porque es migrante y no puede acceder a los trabajos que tú tienes, pues evidentemente comparte contigo muchas cosas, ¿no? Y luego, evidentemente, aquí, en esos, digamos, ámbitos de precariedad, creo que el capitalismo y los discursos, ¿no?, culturales capitalistas, neoliberales, incluso más reaccionarios de extrema derecha, juegan muy bien las bazas, ¿no? Porque ponen enseguida, digamos, por decirlo de alguna manera así muy coloquial, ¿no?, a pelearse, ¿no?, por las migajas, aquellos que forman parte de la misma clase social. Y me refiero concretamente a todo esto que has comentado tú antes, ¿no?, de Grafton Tanner, cuando habla, ¿no?, el autor, para que no lo sepa, que habla de la nostalgia, ¿no?, de cómo es instrumentalizada la nostalgia por la extrema derecha, y te habla de que en los 80 vivíamos mejor porque había menos inmigrantes y cosas así, o que éramos un país más seguro. Luego te vas a los datos sociológicos, tú y yo que somos sociólogos, y vemos que es mentira, ¿no? Pero aparte de eso, porque eso ya no sirve mucho en estos discursos de la posverdad, por desgracia. Pero aparte de que sea mentira, insisto, o sea, todas estas problemáticas son problemáticas de clase, que son problemáticas de clase y que se tienen que resolver organizándonos, ¿no?, de otra manera. Y sí que es cierto, ya por acabar, ¿no?, pero veo como con este auge del fascismo, de la extrema derecha, de la reacción, veo a su vez que esto, te lo digo para acabar, porque si quieres ya con lo que tú quieras explicar ya cerramos, que ya llevamos un rato, pero, o sea, veo como un cierre de filas muy identitario, tanto de identidad de migrantes, musulmanes, etcétera, etcétera, como de, evidentemente, digamos, personas cristianas, por decirlo de alguna manera, ¿no?, que están más ligadas a la cultura católica de aquí española, ¿no? Veo un cierre identitario, reaccionario, bastante crudo, que además apela mucho a muchas veces esa posición religiosa dogmática también, y nos lleva a extremismos, pero insisto, es un conflicto de clase total que es instrumentalizado y que nos lleva, aquí sí, en esto en concreto que digo, a sacar los identitarismos religiosos o culturales, y nos llevan, pues eso, a lo peor, claro, obviamente. Sí, sí, completamente de acuerdo con todo. Y apuntar tres cosas y con esto, bueno, dos cosas y con esto ya pues cerramos, que van a ligazón de lo que estabas comentando, ¿no? También esta idea de incluso en los barrios donde hay una diversidad cultural y nos enfrentamos porque no hay una conciencia común, muchas veces también funcionamos por estereotipos de ignorancia. O sea, te viene una comunidad musulmana y te planta un oratorio en tu barrio y es como, uy, ya van a liármela aquí porque se van a poner a rezar el Corán, y el Corán manda a matar gente a muerte y vamos a salir todos de aquí corriendo, simplemente porque funcionas desde una estructura mental donde primero no has leído el Corán, no conoces el Corán, segundo, no conoces cuál es su cultura ni cómo funcionan, simplemente te dejas llevar por aquella información que circula por las noticias, por la prensa, por las redes sociales, donde ya se está construyendo, pues como tú muchas veces dices, ese chivo expiatorio al cual echarle las culpas, ¿no? Entonces, no es que yo no tenga trabajo, sino es que, claro, ha venido aquí el migrante que me va a quitar mi puesto de trabajo y, por lo tanto, ya viene aquí a quitarme las cosas y seguramente no se va a integrar y es una persona súper chunga y su cultura es súper chunga, pero simplemente porque no conoces nada, no te has informado ni has dedicado tiempo a
educarte a ti mismo para entender cómo funcionan el resto de culturas. No te has encerrado tanto en tu mundo que consideras que el resto pues no merece ni la pena. Entonces pienso que funcionamos también mucho, por desgracia, por esta estructura de estereotipos e ignorancia en relación a los otros, ¿no? Entonces hay que perder el miedo a conocer las otras culturas, porque muchas veces conociendo las otras culturas es cuando la tuya se desdibuja. Entonces empecemos a conocer las otras culturas. Y luego lo que hablabas de esta cosa de la radicalización o de los extremismos en todos lados. Claro, aquí es un podcast que vi, pero que me lo quiero mirar, que es una nueva teoría que surge que habla del colapsismo, ¿no? La teoría del colapso, pero no de cómo se produce el colapso, sino cuáles son los procesos y dinámicas internas dentro de una situación de colapso. Entonces, claro, todo cambio de civilización a nivel mundial, o sea, es decir, cambio de paradigma, ¿no? De pasar de industrias a conocimiento científico-tecnológico, igual que pasar de ganaderos a industriales, supuso una radicalización que dio paso a 2 guerras mundiales. Claro, cuando el mundo cambia, ¿no? Y estamos obligados a cambiar, y en este cambio de materialidad o lo que supone el cambio de materialidad lleva a tener que desdibujar un montón de concepciones, es esta idea de, uy, tengo que cambiar, me veo forzado a cambiar por el cambio de materialidad, y este cambio me está llevando a ser completamente reaccionario para no tener que cambiar. Que esto, por ejemplo, Yu Hui lo aborda cuando se produce el surgimiento de todo lo que es la Segunda Guerra Mundial, la tecnología más moderna, etcétera, etcétera, que todo eso supuso para Europa un cambio estructural, ¿no? O sea, pasábamos de configurarnos de una manera a configurarnos de otra. ¿Y cuál fue la posición de filósofos como, por ejemplo, Heidegger? Pues hacer lo que Yu Hui llama un retorno a casa. Es decir, uy, el mundo va a cambiar, el mundo está cambiando, toda mi concepción, toda mi estructura mental y psicosocial tiene que cambiar. Como ese cambio va a producir un desdibujamiento de todo lo que mi identidad es, pues no quiero perderlo, pues vuelvo atrás, ¿no? Es esta política reaccionaria o esta política nostálgica de pasado conocido siempre fue mejor que futuro por construir, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, pienso que esta radicalización que estamos viviendo a día de hoy no deja de ser una muestra de este cambio de materialidad que estamos viviendo y que necesita manejarse desde otras concepciones no tan duras, identitarias, sino pensemos en otras maneras de venir, tirando de desigualdad y humanidad en este aspecto. Y aquí yo lo dejo. No, tampoco mucho más que comentar. Bueno, al principio del podcast hemos empezado a hablar de la película. Entonces, aunque luego nos hemos ido, pero bueno, la película tampoco tiene más, tiene mucho, pero no tiene más. O sea, podríamos haberla desmenuzado, pero habría sido contar los spoilers que pasan, tampoco tal. No tiene más de eso, de la vida cotidiana de estas personas que están gestionando, la familia que gestiona, o el cabeza de familia y su familia, que gestiona el campo de concentración de Auschwitz, junto con muchas otras personas, ¿no? Pero como uno de los cabecillas de ahí, ¿no? Y bueno, como hemos comentado, ¿no? Habla de deshumanización, habla de genocidio, habla de códigos y estructuras morales y éticas que justifican eso en un marco capitalista, en este caso en la modernidad, ¿no? En plena modernidad, ahora estamos en otra época, ¿no? Ese capitalismo tardío, en la posmodernidad, pero que esas mismas lógicas siguen estando por ahí con sus matices, pero actuando, ¿no? Como los ejemplos que hemos puesto, el auge de la extrema derecha y el fascismo en Occidente o el genocidio en Gaza. Y bueno, da para pensar. La película la podéis ver en Filmin y nada, sin más nos despedimos. Un saludo. Saludos.